Bueno, ahora sí, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio. Siempre trato de aprovechar tus conocimientos para hechos que ocurren a diario o hechos cotidianos y demás. Hoy tenemos una sociedad que está hipersensibilizada. Obviamente está pasando una situación en general compleja, pero vemos también que en el mundo y en la República Argentina se están dando, más allá del término grieta, situaciones violentas. Y donde en algunas personas florecen aspectos, personalidades que uno se sorprende, ¿no? Y cuando uno dice por A o por B, esto de los dos lados de la grieta, no quiero decir de un lado, ahora está el gobierno actual, tiene sus detractores, entonces van y dicen, bueno, le ponemos una horca y dicen, bueno, si está muerto, mejor. Y ocurría también cuando gobernaba el gobierno anterior. Entonces, ¿a qué voy? Hay conductas que se van exacerbando, hay conductas psicopáticas en esas personas que meten todo, la diferencia, la política, el fútbol, la economía, todo, y llegan a esos extremos. Sí, la verdad que hay muchas cosas dentro de todos estos conceptos, pero vos hablas de la personalidad, ¿no? Y hay muchas maneras de abordar el tema de la personalidad, pero básicamente podríamos decir de manera muy simple, que es el modo de ser. Ese modo de ser tiene una cantidad de rasgos, ¿no?, que lo configuran y que son, en algún punto, son normales, todos lo tenemos. Rasgos de dependencia, rasgos histriónicos, rasgos, te diría, para lo que vos quieras, ¿no? Bien. Uno de esos, algunos rasgos impulsivos, rasgos psicopáticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Esos rasgos, bueno, en un cierto nivel y acorde con la sociedad, digamos, son normales. El problema es cuando están o muy altos o muy bajos o cuando se vuelven muy rígidos. Por ejemplo, el rasgo psicopático que mencionabas, bueno, de alguna manera el rasgo psicopático tiene que ver con el poco funcionamiento, la poca aceptación de las reglas y la consiguiente dificultad para vivir en sociedad. En ese sentido es muy llamativo como, por ejemplo, los parámetros que miden los rasgos psicopáticos son distintos en nuestra sociedad que en otras sociedades más organizadas y más estructuradas, quizá. ¿Cómo que? A ver, un ejemplo. Bueno, por ejemplo, cruzar una calle con el semáforo. Perfecto. Sí, perfecto. ¿No? Una vez, yo lo cuento a veces a mis alumnos, que una vez estaba en un país del este europeo, en la esquina, no había nadie cerca, un originario y yo, sí. y el semáforo, no había un auto, no había nada, era un domingo a la mañana, no había nadie. Y yo dije, voy a cumplir lo mismo, las normas del lugar en el que estoy. Pero hubo un momento que mis piernas se movieron solo, digo yo, ¿no? Y crucé la calle. Quiero decir, tenemos como incorporados elementos. Entonces, hay rasgos que deben medirse acorde con la sociedad. Nuestros rasgos, digamos, antisociales o de no aceptación de la norma son más altos que en otras sociedades. Eso, bueno, es un tema por ahí para un análisis sociológico, cómo influye dentro de nuestra sociedad. Para mí habría que intentar en lo posible bajarlo, pero va muy ligado a una idiosincrasia compleja, digamos, que hay muchos temas para ver. Ahora, lo cierto, volviendo a lo tuyo, es que... Pero eso primero es la no aceptación de la norma que tipifica a nuestra sociedad. Claro, exactamente. Eso como un rasgo más bien generalizado. Cuando esto es muy extremo es cuando se habla de la psicopatía o el psicópata. El psicópata directamente se guía por sus propias reglas. Mis reglas son las que valen. El otro no sé, qué sé yo, es un problema del otro. No le interesa. Por eso tiene dificultad para hacer empatía. O sea, ¿la toma del Capitolio en Estados Unidos puede ser un rasgo psicopático? Y lo que pasa es que... más allá de la política. Claro, el rasgo está en cada persona, pero está metido dentro de la sociedad. Por supuesto, el incumplimiento de normas y de reglas. Lo que pasa es que da lugar a un montón de cuestiones. Pero es cierto, volviendo a lo que vos decías, que ante una situación de estrés severo, social, psicosocial, estos rasgos, sin llegar a esos rasgos, sin llegar a ser tan extremos como las personalidades psicopáticas, impulsivas y demás, estos rasgos se expresan más. Sí. Entonces, por ejemplo, como lo que vos decías, lo antisocial o psicopático, los rasgos impulsivos. Entonces es como que se radicaliza más todo. Entonces, al radicalizarse, favorece que estos rasgos sean más rígidos. Entonces, aunque no sean personalidades completamente psicopáticas, estos rasgos se expresan más y con mayor rigidez. Cuando hay
divisiones, nuestra sociedad en general es una sociedad bastante fragmentada en distintos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso tiende a intensificar estos rasgos. Entonces, claro, rasgos de impulsividad, por poner esos dos, y rasgos psicopáticos incrementados, repercuten muy negativamente en la sociedad y va llevando una especie de retroalimentación y de bola de nieve, ¿no? Que hace que la insatisfacción sea mayor, la posición cada vez más radicalizada, los gritos cada vez más fuertes, las posiciones cada vez más extremas. Entonces, ahí es un ejemplo donde esta forma de ser, la personalidad, se retroalimenta con lo social y se retroalimenta con los momentos que se viven socialmente. Entonces ahí, y volviendo a esa palabra que vos decías, grieta, divisiones, bipolaridades, no sé, como uno lo quiera llamar, en distintos terrenos, generalmente te decía, por un lado... Bueno, vamos al fútbol, vamos a distintos deportes y demás, o con los chicos cuando van al boliche y demás, que se agreden de una manera jugando con la muerte. Porque se pone todo como, entre comillas, se bipolariza todo. Bipolar en el sentido no de trastorno de ánimo, sino en el sentido de una visión blanco-negro. Sí. Cuando mi mirada es blanco-negro o es todo o nada, entonces tengo que sumar argumentos de cualquier lado para confirmar. Al todo para confirmar al todo o al nada. Cuando se pierden los grises, uno va al todo o al nada. Y ahí es donde, por ejemplo, si uno habla de psicopatía, tiene que tener cuidado porque es rápido. Hoy puse una nota en el Facebook explicando algo de la psicopatía, pero claro, ¿cuál es la tendencia? A pesar, sí, yo conozco uno, sí, estamos rodeados. O sea, el psicópata es el otro. Nunca, cuesta más ver el propio rasgo. El propio rasgo psicópata. Cuando uno es un psicópata no lo va a ver nunca, pero el rasgo, o sea, ese pequeño fragmento que tenemos, eso sí lo podemos ver. A ver. ¿No es cierto? ¿Cuál sería? Y eso nos corrige, nos puede permitir ¿Cuál corregir. sería para permitir corregir? Y un rasgo psicopático es tratar de sacar una ventaja, estamos en la ruta y nos metemos por la banquina, o en la ¿Eso ya es un rasgo psicopático? Y eso es una transgresión de una norma, digamos. Es una transgresión de una norma que generalmente se da en personas que tienen rasgos psicopáticos. Vos ves que hay personas que están 4 horas acá y hay otros que si puede aprovecha. Ahora, el que aprovecha cumple su propia ley por encima de la ley que regula a todos. Entonces, ese que aprovecha lo hace en detrimento de otro que está cumpliendo. Por eso tiene un efecto tan negativo sobre lo social, porque no es que le gana a un ente abstracto, le gana tiempo a otro ser humano, que es el que pierde tiempo por todos los que vienen por la banquina. Entonces, hay muchísimos ejemplos de ese sentido, donde la ley es mi ley. Hablo como rasgo, en una pequeña escala. No estoy diciendo que el que va por la banquina es un psicópata. Está claro. Digo, todos tenemos rasgos. Yo crucé la calle porque mis piernas se empezaron a mover solas. ¿Sí? Es decir, entre comillas, ¿no? Es decir, yo no, digamos, lo tenemos bastante incorporado. Ahora, hay que tener cuidado con naturalizarlo por demás. Los argentinos tenemos una cierta tendencia a naturalizar la transgresión. Y este es un problema desde ese punto de vista, porque la transgresión, cuando afecta a otro, y es un magnificador de estas diferencias y de estas dificultades sociales. Y a veces puede generar frustración o bronca o lo que sea en el otro y desencadenar, por ejemplo, una respuesta impulsiva. Entonces, psicopatía de un lado, respuesta impulsiva del otro, a mí no me importa, y todo se va retroalimentando. Este es el grave problema, digamos, de no, por lo menos intentar reconocer cómo es uno, encontrar cuáles de esos rasgos pueden ser perjudiciales desde el punto de vista social, no solamente el del otro, el mío, el propio. Y de esa manera intentar, uno va a vivir mejor y más equilibrado. Sí. Y probablemente desde lo social esto todavía se note muchísimo más. Pero bueno, es un cambio cultural muy, muy grande. Pero de alguna manera, por lo menos tenerlo en foco, a mí me parece que es importante. Es una característica de los argentinos, permanentemente no tenerle respeto a las normas o violar las normas. O sea, ¿ya forma parte de un proceso cultural? A mí me parece lamentablemente que en un buen grado sí. Y esto lo vemos en cosas, uno ve, no sé, partido de fútbol.
¿sí? Sí. Más allá que si pierde tu equipo uno se queda con bronca y todo. Pero uno ve el tiempo neto de juego, ve la simulación, ven que no sabe quién tirarse al piso. Si se tira el arquero por allá, se tira un delantero, de golpe se levanta el delantero, se tira el mediocampista, se simula. Es un rasgo. Cuando es de tu equipo por ahí lo festejas. Cuando es del otro lo querés matar. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cuál es la regla? ¿Es distinta si me toca a mí que si le toca al otro? ¿No? Y a mí me llama, por ejemplo, la atención la tolerancia que se tiene con esos temas, ¿no es cierto? O sea, el tiempo neto de juego de fútbol y la simulación que hay y se agarra. Vos ves que lo rozan. Entonces, se tira, roce, demás. Eso ocurre, sacalo al fútbol. Sí, en todo. Eso ocurre en la vida cotidiana. En todo. ¿Y entonces qué? En todo. Y entonces yo creo que hay que cuestionarse un poco eso, si estoy naturalizando eso. Claro, esa picardía, lo que se llama viveza criolla y le pega muy en el palo, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la picardía, la viveza criolla y conductas que pueden afectar en el mediano y largo plazo tu propia personalidad? Porque hoy tuve la ventajita en el partido de fútbol. Bien, claro. Soy un picarón bárbaro. Soy un pícaro bárbaro, pero después dos cosas pasan. Sí. Primero, que afecta a otro. Sí, y segundo, que después estás del otro lado también. Sí. Cuando lo hace el otro, no. Cuando vos lo naturalizás, estás del otro. Es un violento. Claro, el otro es un violento. Exactamente. Entonces, ¿cómo cambia el argumento en función de qué lado estás? Esto es un poco lo que tenemos que reflexionar. Y cuando miramos... O sea, pasa por el lado con que vos mirás con la lupa. Con la lupa con la que mirás. Por eso, desde el punto de vista social y cuando hay conflictos y demás, uno tiene que tratar en lo posible de no tener una mirada totalmente radicalizada, mantener el juicio crítico y poder juzgar con un poco más de independencia y con un poco más de criterio, ¿no es cierto? Porque cuando esto no es así, las separaciones son cada vez mayores y no tienen solución, porque no va a haber una razón, una claudicación de uno sobre el otro cuando están enfrentados a muerte, salvo con una muerte. Claro. Y justamente como eso no es lo que se busca o lo que se debería buscar, evidentemente son escaladas que ¿dónde terminan? ¿No es cierto? Pero a mí yo veo que esto que parece bastante simple de decir, se expresa en la práctica mucho más de lo que, Bien. de lo que y uno te hago cree. una pregunta, vos coautor de varios libros sobre el estrés, el manejo del estrés y demás. La pregunta que te hago, ¿el estrés o la ansiedad potencia este tipo de conductas psicopáticas? Sí, completamente porque el estrés es un exceso de demanda, ¿no? No puedo responder con suficiencia. Entonces, como no puedo responder con suficiencia, apelo a lo que puedo, a lo que tengo más a mano, que son mis propios rasgos, mi propia personalidad. Entonces, los rasgos que puedo tener de alguna manera controlados se incrementan ante esa demanda excesiva. Por eso es que aumenta la impulsividad o la psicopatía o muchos otros rasgos, ¿no? Hoy tomamos esos dos. Pero, o sea, el estrés puede potenciar. Lo aumenta sin lugar a dudas. La ansiedad va bastante ligada, a ver, ¿no? Un tema en el ámbito laboral o en un equipo y demás. Bueno, uno se elige para trabajar o elegís un compañero para trabajar y al tiempo te diste cuenta, che, tiene conductas psicopáticas. Como vos decís, puede ser que uno lo sea y mira al otro. Pero vamos a ver que la mayoría ve con ese tipo de conductas. Sí. ¿Se puede prever de antelación ese tipo de conductas? Bueno, ahí hay dos cosas. Sí. De alguna manera los estudios, los psicotécnicos, sí. Debieran estudiar bastante y cada vez lo hacen más, este tipo de cosas. El estudio psicotécnico, el examen psicotécnico para un trabajo es fundamental, porque el examen psicotécnico permite, si no predecir la conducta, por lo menos decir, bueno, ojo que estos rasgos acá están presentes. Ojo que estos rasgos en algunos casos vienen bien. Por ejemplo, una persona desconfiada. Sí. Y bueno, si va a ser auditor, va a venir bárbaro. Sí. Ahora una persona desconfiada que tiene que trabajar en equipo con otro y probablemente no. Negativo, va a ser negativo. Bueno. Entonces el psicodiagnóstico permite estudiar este tipo de cosas y buscar un puesto donde vaya bien. En general, salvo grandes excesos, hay lugar para todo el mundo. Más allá de cómo es. Bien. Estos modos de ser es interesante porque para todos hay algún lugar. Bien. Buenísimo, la verdad, buenísimo.